buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas un día más a Cripto Negocios, bienvenidos al programa Cripto de referencia de la televisión española, con todo el análisis, con toda la actualidad y como siempre con los mejores expertos. Hoy la actualidad pasa por el juicio del ex-CEO de FTX, Sam Bankman-Fried. Tristemente, hace apenas un año dejó en quiebra su exchange. Ha sido una de las mayores estafas de la historia y hoy, hace apenas unas horas, ha comenzado el juicio que puede llevarle hasta 100 años de prisión. Enseguida le contamos todos los detalles de esta noticia. También vamos a contarles cómo están afectando las caídas de Wall Street al mercado cripto, con Bitcoin perdiendo en torno al 3%, ha perdido el nivel de los $28.000, está ahora mismo sobre los 27.200 y vemos caídas para el mercado cripto, que eso sí, está aguantando bastante bien el tipo. Tenemos también noticias que tienen mucho que ver con la identidad digital, ya se está implementando en Brasil, les vamos a contar todos los detalles, y también esta CBDC que están proponiendo en Argentina. De hecho, hay un proyecto de ley ya por parte de Sergio Massa, el ministro de Economía argentino, que es además candidato presidencial de cara a las elecciones que van a tener lugar en apenas unas semanas, y que está proponiendo crear algo así como una moneda digital argentina. Enseguida les contamos todos los detalles, pero empezamos por la más rabiosa actualidad. Todo tiene que ver con el arranque del juicio del magnate de las criptomonedas, Sam Bankman-Fried, un juicio al que se enfrenta por fraude y lavado de dinero. Hace tan solo un año, este hombre, SBF, ocupaba portadas en las revistas financieras más reputadas. Era algo así como el niño bonito de Wall Street. De hecho, el chico prodigio de las criptomonedas había fundado y dirigido FTX, uno de los gigantes que dominaban un sector tecnológico emergente. Había portadas que incluso hacían juegos de palabras o vaticinaban que era algo así como el próximo Warren Buffett. Se preguntaban algunos de los medios más importantes del mundo. Su influencia incluso le llevó a codearse con estrellas de cine y con políticos como Bill Clinton o incluso Tony Blair. Este martes, hace apenas unas horas, el joven magnate de las divisas virtuales va a salir de la cárcel, en la que lleva 7 semanas recluido, para asistir al inicio de su juicio. Con él pesan hasta 7 cargos federales, entre los que destacan acusaciones por conspiración y fraude por la quiebra de FTX, así como también por lavado de dinero. Se espera que el proceso se alargue 6 semanas y que sirva para destapar la asunción de riesgos tomada por la compañía, así como sus prácticas publicitarias engañosas para impulsar su negocio. En tan solo 2 años, SBF levantó un imperio. En 2019 fundó la compañía FTX, una plataforma de comercio de criptomonedas radicada en las Bahamas, que aprovechó la popularidad de este mercado para consagrarse como uno de sus principales actores. Llegó a alcanzar una valoración de nada más y nada menos que $32.000 millones. La fortuna del joven magnate también se fue to the moon, también creció muchísimo. De hecho, llegó a tener hasta un máximo de 26.500 millones al frente de su firma de criptoinversiones Alameda Research. Convertido en una estrella mediática, SBF también intentó ganar influencia política. Ayer les contamos que incluso llegó a plantearse comprar a Donald Trump, llegó a plantearse incluso que el propio Donald Trump se retirara de la carrera presidencial, pagándole nada más y nada menos que $5.000 millones. También en este momento en el que empezó a ganar influencia política, le sirvió para desviar ilegalmente más de $100 millones de sus clientes para destinarlos a donaciones. Por ejemplo, donó 5,2 millones a la campaña de Joe Biden para las elecciones de 2020, y también en los comicios de medio mandato fue el segundo mayor donante a los políticos demócratas. Eso sí, hay fuentes que apuntan a que los republicanos también se llevaron parte de este pastel. El colapso de las plataformas el colapso de FTX forzó investigaciones a cargo del Departamento de Justicia y de la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos, la SEC, en un momento especialmente convulso para la economía estadounidense. De hecho, la crisis de FTX prácticamente coincidió con la quiebra de varios bancos regionales. SBF, Bankman-Fried, aceptó ser extraditado de Bahamas hacia Estados Unidos. Además del juicio que arranca en el día de hoy, este hombre, SBF, ha sido acusado por la Comisión de Mercado de Valores de orquestar un fraude contra los inversores, de ser comparado con Warren Buffett, de ser el niño bonito de Wall Street. Ha pasado a ser prácticamente a formar parte de la segunda mayor estafa de la historia. Únicamente Bernie Madoff está por delante. Cantidades exorbitadas y sobre todo lavado de dinero, desvío de fondos de sus clientes y el inicio de este bear market interminable que estamos viviendo en el mercado cripto y que ya dura algo más de 500 días, que comenzó precisamente con este cisne negro, con la caída de FTX, que hasta hace nada era el segundo exchange más importante del mundo, únicamente por detrás de Binance. Hoy se cumple prácticamente un año, prácticamente 11 meses de la quiebra de FTX, y arranca el juicio que va a poner una vez más al mercado cripto, a la industria cripto, en el foco. Precisamente vamos a ver cómo está el mercado cripto, vamos a repasar cómo está después de estas caídas importantes que estamos viendo en Wall Street, también caídas para el mercado cripto que empezamos a repasar con nuestro top 10.
Empezamos a repasar el mercado cripto y empezamos por la más importante, empezamos por Bitcoin, que sigue en positivo, sigue con fuerza en la última semana, subidas en torno al 5%, 4,83% arriba en los últimos 7 días, pero eso sí vemos caídas en las últimas 24 horas del 1,89%, repuntando en la última hora. Curioso cuando vemos caídas importantes en Wall Street, también en Europa, a tenor de estos resultados, estos jolts que hemos conocido y que les hemos contado hace poco más de una hora, pero Bitcoin está aguantando bastante bien el tipo. De hecho, está en $27.401. En segundo lugar tenemos a Ethereum, también con subidas en los últimos 7 días del 4,32%, caídas en las últimas 24 horas del 2,17% hasta los $1.651. En cuarto lugar tenemos a BNB, que también aguanta en positivo en los últimos 7 días, subiendo un 1,22%, pero también cede en las últimas 24 horas, en su caso un 1,14% hasta los $213. Quinto lugar para XRP, que también viene con subidas en los últimos 7 días del 1,54% y también cae en las últimas 24 horas 1,79% hasta los 50 centavos. Séptimo lugar para Solana, viene con mucha fuerza en la última semana, sube un 25,56% en los últimos 7 días y además viene positivo, es de hecho la única que está subiendo dentro del top 10, un 0,18% arriba hasta los $24. Octavo lugar para Cardano, fuerte también en la última semana, sube un 7,16% en las últimas 24 horas, dejándose algo más de medio punto porcentual, un 0,67%, hasta los 26 centavos. En noveno lugar vemos a Dogecoin, que también sube en los últimos 7 días, 1,71% arriba, y también cede en las últimas 24 horas, un 1,78% hasta los 6 centavos. En décimo lugar vemos a Tron, subiendo un 3,46% en los últimos 7 días, cayendo algo más de un punto porcentual en las últimas 24 horas, 1,05% abajo hasta los 8 centavos, y cerramos el top 10 mirando a Toncoin, la única que cae en la última semana, se deja un 6,56%, también con caídas algo más ligeras en las últimas 24 horas, en torno a las 2 décimas, se deja un 0,20% hasta los $2,03. Así está el mercado cripto en estos momentos, siguen las subidas en los últimos 7 días, caídas en las últimas 24 horas, arrastradas por lo que estamos viviendo en Wall Street, pero aguantando bastante bien el tipo y con muchas noticias, con muchas últimas horas que empezamos a repasar ya con nuestras Crypto News. La actualidad que sigue pasando por los ETFs, y pasamos de los ETFs de Bitcoin, que han dado y que van a dar mucho que hablar, a los ETFs de Ethereum, y es que hay analistas que apuntan a que estos ETFs de Ethereum pueden indicar que la SEC ya no considera Ether como un valor. De hecho, en el día de ayer y en las últimas horas, hasta 9 ETFs de futuros de Ethereum han comenzado a cotizar en Estados Unidos. Sin embargo, hay que decir, los volúmenes iniciales están siendo bastante bajos, pero los observadores de la industria se mantienen bastante escépticos sobre si su aprobación por parte de la SEC era optimista o no. De hecho, el jefe de políticas de A16Z Crypto, y además es comisario de la CFTC, comenta que la decisión de aprobar un ETF de Ethereum indica que es posible que la SEC ya no considere a Ether como un valor. Dice que al aprobar estos ETFs, estos fondos cotizados en bolsa basados en contratos de futuros de productos básicos, la SEC está proporcionando oficialmente cierta claridad sobre el estado de Ether como un valor. Pasamos de Ethereum a hablar de Binance, también los rescoldos de todo lo que está ocurriendo en torno a FTX, y es que ahora Binance se enfrenta a una demanda colectiva por supuesta manipulación del mercado. Tanto Binance como su director ejecutivo, Changpeng Zhao, han recibido en las últimas horas una demanda colectiva acusándoles de competencia desleal y violaciones de las leyes de la Comisión de Intercambio de Seguridad. La denuncia, encabezada por el demandante Neil Lahab, alega que las acciones de Binance tenían como objetivo monopolizar el mercado de las criptomonedas, dañando intencionalmente las plataformas comerciales competidoras, como en este caso puede ser FTX. Ha sido una demanda presentada en el Tribunal del Distrito Norte de California, en Estados Unidos, y además señala una serie de acciones que comenzaron con una publicación de Changpeng Zhao en las redes sociales el 6 de noviembre del año pasado. Hay que remarcar que Changpeng Zhao lo que hizo fue avisar de lo que estaba sucediendo en torno a FTX y fue prácticamente lanzar este tuit, y empezó a salir pues todo lo que hemos ido comentando y todo lo que vamos a comentar durante la siguiente hora, y sobre todo todo lo que se va a juzgar a partir de hoy en torno a FTX y también en torno a su CEO, al propio
Sam Bankman-Fried. Terminamos hablando de Portugal. Ojo, porque se puede terminar el chollo en Portugal. El presidente del Banco Central portugués ha dicho que las criptomonedas son insostenibles y ha pedido que se elabore una regulación global. Considera, como decimos, que no se puede mantener más esta situación en torno a las criptomonedas, y en un discurso de apertura en la conferencia de estabilidad financiera del Banco de Portugal, que ha tenido lugar en el día de hoy, Mário Centeno, que es el presidente del Banco Central, ha dicho que pide cooperación internacional para establecer un marco robusto y evitar la posibilidad de un arbitraje regulatorio. Dice que sería tonto creer que con regular y supervisar estos riesgos globales y actores internacionales va a ser suficiente. Hablando de los criptoactivos y de las finanzas descentralizadas, Centeno ha mencionado un riesgo innegable de su inviabilidad a largo plazo y además ha expresado su incredulidad en el potencial democratizador de los activos digitales e incluso en su capacidad para sobrevivir en última instancia. Mário Centeno, ya saben, ha estado en el Banco Central Europeo durante varios años y parece que sigue en este caso la senda de Christine Lagarde, criticando las criptomonedas, criticando su viabilidad y sobre todo pidiendo una regulación global. Hay que decir que además en Europa ya tenemos el MiCA, así que por lo menos en eso vamos bastante por delante de otros continentes, pero al presidente del Banco Central de Portugal pues parece que no es suficiente para él. Nosotros vamos a repasar todas estas cuestiones, vamos a hablar del juicio de Sam Bankman-Fried, de estos ETFs, tanto de Bitcoin como Ethereum, y también de la moneda digital argentina que ya se ha propuesto y que ya está empezando a crearse un proyecto de ley para implementarse las próximas semanas. Todas estas cuestiones en apenas unos minutos aquí en Criptonegocios. En Arquia Banca nuestros clientes son lo primero. Por eso les ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas a su perfil de riesgo. Nuestro método: diseñamos una estrategia a largo plazo combinando fondos consolidados y diversificados tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Arquia Banca. Cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Creemos que la sociedad actual necesita más arte y más color. Le da a la gente la oportunidad de asimilar diferentes perspectivas. Es realmente un placer pintar este cuadro, porque es una hermosa imagen para comenzar. Lo último que pintaremos es el auricular en vez del pendiente. Using a classic and merging it with modern. This is very provoking. ¿Quieres invertir en bolsa? Déjame enseñarte algo. Él es Guille, compra acciones de empresas de videojuegos. Y él es Javier, invierte en acciones del mundo del motor. Y ella es... ¿Pero cuál es la comisión? 0 comisión. Abre tu cuenta totalmente online, invierte en acciones y fondos cotizados sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. ¿Y tú? ¿En qué vas a invertir? Llega el momento del análisis, llega el momento de repasar lo que está sucediendo en los principales mercados, también en el mercado cripto, con ligeras caídas en las últimas horas y con cuestiones importantes, como por ejemplo este juicio de Sam Bankman-Fried que cierra o que centra la actualidad en estos momentos, y vamos a hacerlo como siempre de la mano de los mejores expertos. Ya contamos un día más con Miguel Ángel González, fundador de Bitcoin al Día. ¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Sergio. Si te parece, empezamos por lo último. Estamos viendo caídas importantes en Wall Street. De hecho, vamos a analizarlo durante toda la tarde de hoy aquí en Negocios Televisión. Y sin embargo, da la sensación de que el mercado cripto está aguantando bastante bien el tipo. Miguel, cuéntanos un poquito qué está pasando, porque estas caídas tan repentinas, y también un poco cómo lo está sobrellevando el mercado cripto. Sí, el mercado de criptomonedas lleva ya 2 o 3 semanas desmarcado de los mercados tradicionales. Es verdad que estaríamos mejor seguramente si el mercado tradicional estuviese un poco más estable. Hoy estamos teniendo una caída muy fuerte en las bolsas, nos está marcando un mínimo de las últimas jornadas y estamos ahora mismo en el peor tramo de la bolsa de todo este año. Hemos tenido caídas muy verticales, además no ha sido una caída con mucho tiempo, sino que ha sido una caída muy rápida en las últimas semanas. Y que, bueno, vamos a ver a dónde se estabiliza, pero de momento, como bien dices, el mercado de criptomonedas, bueno, en concreto Bitcoin,
está aguantando con mucha fortaleza todo este tirón y a pesar de que está corrigiendo ayer y hoy, es normal después de la gran subida que tuvo el domingo, bueno, y no solo el domingo, ya llevaba comportándose bien bastante tiempo, como podemos observar en el gráfico, ¿no? Veníamos subiendo ya desde la zona de los 25.000, había tenido una pequeña corrección ahí en intermedia y el domingo rompíamos esa línea de tendencia bajista que tenemos ahí dibujada en el gráfico, lo cual nos está marcando subidas para el medio plazo, independientemente de las correcciones que podamos tener como la de ayer y la de hoy, ¿no? Que son normales teniendo en cuenta la presión que nos viene de fuera de los mercados tradicionales con esa caída que estamos comentando, que es la peor caída del año, la peor racha que hemos tenido este año, porque ha sido una caída en muy poco tiempo y muy pronunciada, ¿no? Que ya está a la par que cualquier otra corrección que hayamos tenido durante el año, pero en menos días, lo cual es peor, evidentemente, ¿no? Sin embargo, como decimos, Bitcoin pues, nos está marcando ya desde que estuvimos en esta zona de mínimos cerca de los 25.000 máximos y mínimos crecientes. Es muy significativo el hecho de haber roto esta línea roja que tenemos aquí, esta línea bajista, el domingo, con una vela muy fuerte, que ayer, a primera hora de la sesión, le daba un poco de continuidad, aunque, claro, como bien se ve en el gráfico, al final acabó con corrección, porque las bolsas no están bien y hoy también pues estamos corrigiendo, pero levemente comparado con lo que está haciendo las bolsas, muy por encima además de los soportes que ahora mismo serían esta otra línea verde, que es la primera línea alcista de corto plazo que podemos trazar, o la línea roja, que también serían las zonas de soporte, ¿no? Lo que quiero dejar claro es que una vez que se rompe esa línea, independientemente del tiempo que nos cueste y de los altibajos que podamos tener, el mercado debería ir poco a poco hacia arriba. Y el hecho de que se esté desmarcando de las bolsas de la manera que lo está haciendo, por ejemplo, hoy, que aunque estemos bajando, no es ni siquiera parecido a lo que están haciendo las bolsas, nos está indicando que hay una cierta fortaleza en el mercado de criptomonedas, que en el momento que las bolsas tomen un respiro, se calmen, no ya que suban, sino solamente con que se estabilicen en los precios que estemos o reboten un 1 o 2% y se queden más o menos estables en esa zona, Bitcoin aprovechará para tener subidas importantes que nos pueden llevar hacia la zona de los 29.400 más o menos, que es la zona que perdimos a mediados de agosto y que nos ha costado ir recuperando, pero parece que hay fortaleza como para hacerlo, ¿no? Miguel, quiero plantearte dos cuestiones. La primera, ¿en qué punto está la descorrelación de Bitcoin con las bolsas? Porque vemos a todos los índices americanos cayendo algo más del punto porcentual, en el caso del S&P en torno al 1,25%, caídas importantes, mientras vemos, bueno, pues que parece que de momento Bitcoin está aguantando bastante bien. Y también en el caso de que estas caídas se profundicen, claro, yo me estoy remontando ya, por ejemplo, a lo que sucedió en marzo con estas quiebras de los bancos regionales, que vimos que Bitcoin se erigía en algo así como un valor seguro, un refugio seguro. Mucha gente depositó su dinero. ¿Crees que podría suceder algo así en el caso de que estas caídas continúen en las próximas semanas, que puede ser beneficioso para Bitcoin, o por esta cierta correlación puede ser perjudicial? ¿Cómo ves esta cuestión? Ahora mismo está descorrelacionado, es decir, a menos que las caídas sean tipo crack, es decir, que empecemos a caer de forma exagerada continuamente todos los días, Bitcoin irá aguantando. Es decir, hoy hay una caída muy fuerte, si mañana el mercado rebota, aunque sea levemente, o sea, se estabiliza en esta zona, Bitcoin puede aprovechar para subir, y si aunque los días siguientes vuelva a haber caídas, mientras no sean enlazadas y muy grandes seguidas, creo que Bitcoin se puede zafar de esas caídas. Si evidentemente se produce un desplome brutal, digamos que la vela de hoy, por ejemplo, que es muy negativa en los mercados, y tenemos otra vela tan negativa como la de hoy mañana, pues evidentemente tampoco puede ir tan a contracorriente. Es decir, si tú nadas a contracorriente, si la corriente no es muy fuerte, puedes avanzar algo, pero si la corriente contra la que nadas es demasiado fuerte, pues acaba sucumbiendo, evidentemente. Eso es lo que podemos ver, ¿no? Yo creo que no tendremos esa corriente tan en contra en las bolsas. Creo que en esta zona tendremos alguna leve recuperación, aunque no lleve a recuperar toda la caída que hemos tenido, ni mucho menos, pero solamente con que se estabilice en esta zona un poco el precio en las bolsas, Bitcoin tendría gasolina suficiente como para volver a atacar los 28.000 e intentar ir hacia la zona de los 29.000. Bueno, pues vamos a ver qué sucede. De momento pendientes de estas caídas en Wall Street, también pendientes de cómo afecten al mercado cripto, pero si estamos pendientes de alguna cuestión en estas últimas semanas, sin duda, Miguel, son los ETFs de Bitcoin, estos retrasos en las aprobaciones, que de momento también, como estamos viendo en el gráfico, como bien nos han mostrado, no han tenido mucho impacto. No sé si de alguna forma estaba descontado, si más o menos los analistas, los inversores,
ya se olían pues que no se iban a aprobar las solicitudes, por lo menos a mediados de octubre, que era cuando llegaba la siguiente fecha límite. ¿Te refieres a los ETFs de Bitcoin o a los de Ethereum? Ahora vamos con los de Ethereum, sí. Vale. Sí, yo creo que la mayoría de las personas tenían claro que no se iban a aprobar. Entonces, bueno, no ha pillado de sorpresa al mercado. Y encima, como no hemos llegado hasta la fecha límite, como ha sido de antes, y el precio de Bitcoin en el momento que se ha rechazado se han aplazado hasta enero, el precio de Bitcoin estaba tan bajo que en realidad pues no ha reaccionado, porque el mercado tampoco es que estuviese esperando una aprobación. Había alguna posibilidad más que la vez anterior, porque la vez anterior fue 3 días después de la resolución del juicio de Grayscale, pero en realidad las probabilidades eran bastante escasas de que, bueno, por lo menos desde mi punto de vista, eran bastante escasas de que se aprobesen, viendo cómo estaba actuando Gary Gensler. Justo el día anterior a que aplazara el primero de los ETFs, que era el de ARK Invest, le habían pedido los congresistas que aprobase el ETF Spot, y él lo que había hecho había sido responder con precisamente esa ampliación del plazo, con lo cual, bueno, pues ya está dando a entender que no tiene ninguna intención de aprobarlos, y el mercado parece ser que ya lo tenía asumido. Está sucediendo, como bien adelantabas, Miguel, es que se están lanzando ETFs de Ethereum. De hecho, empezábamos el programa en nuestra sección de noticias analizando o contando un poco el análisis de un experto que apuntaba que quizás esta aporta cierta claridad regulatoria para Ethereum, que incluso puede ser un impulso, que es cierto que, bueno, vemos que Bitcoin esta semana está respondiendo incluso mejor que Ethereum, pero te quiero plantear las dos cuestiones. Primero, ¿qué opinas de estos ETFs de Ethereum? ¿Cómo pueden condicionar la aprobación después de los ETFs de Bitcoin? Y sobre todo, si es cierto que si está aportando cierta claridad regulatoria también en este caso para Ether. Si la SEC fuese, digamos, clara, o fuese, no sé cómo decir la palabra, si fuese coherente con sus decisiones, diríamos que sí, que están dando a entender con esa aprobación del ETF de Ethereum que Ethereum no es un valor. Pero como no es coherente, porque ha hecho lo mismo con Coinbase, que la ha dejado salir a bolsa y luego dice que está negociando valores no registrados, pues es contradictorio, ¿no? Entonces, si la SEC no fuese contradictoria, diríamos que sí, que están diciendo que no es un valor, pero como la SEC hace cosas contradictorias, pues no lo veo muy claro todavía, porque ¿qué sentido tiene que Gary Gensler no sea capaz de responder con un simple sí o no a si Ethereum es un valor o no cuando le preguntan los congresistas, y luego aprobar un ETF de futuros de Ethereum, ¿no? Como hacen cosas incoherentes, pues es lo que digo, no puedes estar seguro de lo que estén pensando. Lo que sí que creo, o esta es una opinión personal, evidentemente, que están sacando con mucha velocidad los ETFs de Ethereum para distraer un poco la atención con respecto a los ETFs de Bitcoin al contado, ¿no? Porque me da la impresión de que quieren, por eso han alargado el plazo hasta enero del año que viene de los ETFs de Bitcoin Spot. Yo creo que quieren sacar también a la vez los ETFs de Ethereum Spot también, ¿no? Para distraer un poquito, porque al final yo, desde mi punto de vista, creo que los grandes inversores lo que realmente quieren acumular es Bitcoin. Ethereum lo tienen más fácil de acumular a posteriori, con lo cual no es su prioridad. Pero si distraen la atención, evidentemente desvían capital hacia Ethereum y ellos se centran en lo que quieren, que es acumular Bitcoin, que es lo principal. Luego, en el largo plazo, seguramente tendrán mucho más fácil si quieren acumular Ethereum, si es que realmente les importa, pero principalmente creo que su objetivo es acumular Bitcoin, y todo lo que sea retrasar los ETFs de contado de Bitcoin y distraer con otras alternativas, como puede ser los ETFs de Ethereum, pues les vendría bien para seguir acumulando Bitcoin. Es mi punto de vista, porque siempre pienso mal cuando están los reguladores por detrás, porque sus intenciones ya se ha visto que nunca son para favorecer a los inversores, sino más bien para favorecer a los grandes inversores, a entidades como BlackRock, etcétera, ¿no? Una buena cortina desde humo la que se han marcado con estos ETFs de Ethereum, que por cierto he aprovechado este rato para buscar algunos datos. Decía al principio del programa que parecía un tanto decepcionante, que no había mucho volumen. Para que te hagas una idea, Miguel, el volumen de todos los ETFs en conjunto ha sido de 1,96 millones de dólares. Un poco decepcionante, ¿no?, este lanzamiento, cuando había cierto FOMO detrás, ¿no? Es cierto que estaban saliendo muchas noticias en los últimos días. Sí, venía subiendo incluso Ethereum los días anteriores al lanzamiento, precisamente por esta noticia, pues porque venía con un poquito de FOMO, como dices,
Pero ya comentábamos en el canal que en cuanto saliese el ETF que se iba a venir abajo, ¿no? Y es lo que ocurrió en el mismo día. Yo pensaba que igual aguantó un par de días todavía con el FOMO, pero no, en el mismo día que salieron los ETFs se vino para abajo contra Bitcoin, Ethereum, la cotización de Ethereum contra Bitcoin. Y bueno, es lo que dices, ¿no? Que tiene muy poco volumen. Además, alguno de los 9 que salieron no es un ETF puro de Ethereum. El que más volumen tuvo es un ETF de Bitcoin, de futuros, que se ha convertido en un ETF de Bitcoin Ethereum, una mezcla como un índice, ¿no? No sé qué porcentaje de ponderación tiene en ese ETF Bitcoin y Ethereum, pero me supongo yo que andará un 70-30, un 80-20. Entonces, tiene muy poco de Ethereum seguramente porque harán un índice y al final los índices lo suelen hacer replicando la ponderación, ¿no? Si replicas la ponderación de Bitcoin y Ethereum en el mercado, pues más o menos te puede salir un 70-30 o un 80-20, no sé lo que habrán decidido, pero ese era el que más volumen había hecho y había hecho unos 800.000, o sea, del 1.900.000, 800.000 lo tiene un fondo que el 80%, o sea, un ETF que el 80% es posible que sea de Bitcoin, con lo cual, al final el volumen que ha hecho ha sido bastante ridículo porque ha sido poco más de 1 millón, ¿no? Así que, como tú dices, no ha tenido una gran acogida en el mercado. Bueno, pues de momento un tanto decepcionante este lanzamiento. Otro de los momentos esperados de este mes, seguramente de este año, en todo lo que concierne a la industria cripto, es este juicio de Sam Bankman-Fried. Por si no lo sabe algún espectador, lo comentábamos al principio del programa. Al principio llegaron a compararle incluso con Warren Buffett, era algo así como la niña bonita de Wall Street, muchos vínculos con el Partido Demócrata, muchos vínculos también con los reguladores, en este caso sobre todo con la SEC, mucha publicidad, se codeó con muchos políticos, con muchos actores, y todo terminó en la mayor estafa que ha habido en el mercado cripto, la mayor estafa en Estados Unidos, desde el caso de Bernie Madoff, y precisamente de todo esto va a tener que rendir cuentas en las próximas 6 semanas, más o menos, que es lo que se estima que dure este juicio. Puede enfrentarse hasta 115 años de prisión y, sobre todo, vuelve a poner en el foco el mercado cripto y para mal. De hecho, algunos de los principales medios en los últimos días, incluso Financial Times, todos los medios están hablando de criptos, pero en este caso están hablando de una forma bastante peyorativa. Vuelve a estar en el foco, Miguel, y vuelve a ser para mal la industria cripto, ¿no? Sí, bueno, menos mal que es agua pasada a lo que se refiere la estafa, ¿no? Que ya eso no va a dañar más al mercado. Pero sí, al final no es buena imagen para el mercado, aleja a los particulares, a los grandes inversores desde luego, ¿no? Porque si saben lo que es Bitcoin, saben que lo que pase con FTX no influye para nada en Bitcoin. Pero sí que a los pequeños inversores les puede un poco alejar porque pues ven todo esto, todas estas cosas que pasan, estafas, malas praxis, etcétera, ¿no? Al final es muy fácil crecer como creció FTX. Si tú utilizas el dinero de tus clientes cuando no lo tienes que utilizar por contrato, porque se supone que por contrato el exchange tiene que mantener esos fondos separados de los suyos, ¿no? Pues tú cuando haces las cosas con esos fondos es fácil dar donaciones a políticos, es fácil comprarte el nombre de un estadio de baloncesto, es fácil patrocinar un equipo de Fórmula 1 porque no es tu dinero. Entonces es muy fácil crecer de esa forma, estás invirtiendo el dinero que no es tuyo, que es de los clientes, y si ganas bien y si nadie se entera de que estás haciendo eso no pasa nada, porque si más o menos te va bien la cosa, nadie se entera, tú vas devolviendo el dinero, vas invirtiendo ese dinero, pero estás utilizando un dinero que no es tuyo y cuando alguien dice que este está utilizando un dinero que no es suyo, entonces estalla el escándalo, la gente saca su dinero y como no hay, porque lo estás utilizando para cosas que no deberías, pues ocurre lo que ha ocurrido, ¿no? Y es muy fácil echarle la culpa al que ha puesto el dedo en la llaga, en este caso CZ, ¿no? Es muy fácil decir, no, la culpa es de CZ. CZ no es el que estaba utilizando el dinero de sus clientes para hacer cosas que no debía. Y si alguien dice de repente, ahí hay un incendio y la gente sale corriendo, si hay un incendio, pues hay un incendio. No es el que dice que hay un incendio el que lo provoca, sino el que está avisando de que hay un incendio. No le puedes echar la culpa al que dice que hay un incendio ahí, ¿no? Evidentemente, si hay un incendio se producen víctimas, que son los clientes de FTX, evidentemente, que han perdido sus fondos. No todos, porque espero que recuperen al menos una parte de los fondos, porque de 8.900 millones parece que 7.300 millones podrían recuperarse, con lo cual vamos a ver si hay suerte y la gente puede recuperar gran parte de lo que tenía. Pero dejas una mala imagen en el mercado
y como digo, pues encima le estás echando la culpa al que ha destapado que estabas haciendo algo ilícito, con lo cual es bastante lamentable lo que están queriendo hacer, ¿no? Echándole la culpa al que no tiene culpa de nada, ¿no? Cuando durante todo este año han estado difamando a Binance, y también ha habido las mismas corridas bancarias que hubo en FTX, ha habido en Binance. Sin embargo, en Binance no había incendio, con lo cual, por mucho que digas hay un incendio en Binance, cuando la gente sale porque hay un incendio y ve que no hay un incendio, pues vuelve a entrar, ¿no? Entonces no hay problemas, ¿no? Es un caso totalmente diferente, ¿no? Así que, bueno, eso es un poquito la situación como yo la veo desde mi punto de vista. Nada que ver, Miguel, la campaña mediática que se ha orquestado contra Binance, con la que en su día, desde luego, es que no hubo ni siquiera con FTX y bueno, pues desde luego que señalar al que por suerte avisó al mercado y avisó a los inversores que seguramente, aunque tú contabas cantidades pues que dan hasta miedo, ¿no? 8.900 millones, seguramente si no hubiese avisado CZ en ese momento habría sido mucho más. Antes de terminar, quiero preguntarte por cómo ha afectado esto al mercado cripto. Prácticamente se va a producir un año de esta quiebra de FTX, si no me equivoco han pasado unos 11 meses, fue en noviembre del año pasado. ¿Cómo ha afectado esto al mercado cripto? ¿Cómo ha sido este último año en el que más o menos todos estamos de acuerdo que hemos vivido un bear market quizás de los más duros, ¿no? Por lo menos de los más largos? Bueno, yo diría que justo la quiebra de FTX fue el final del bear market. Bueno, en realidad fue unos días posterior, cuando quebró BlockFi por haber quebrado FTX. Ese día yo creo que fue el punto de inflexión a partir del cual el bear market terminó y hemos empezado un mercado alcista. Lo que pasa es que las primeras fases de los mercados alcistas cuestan más. Hay que ver que ya llevamos una subida mayor del 50% desde esa fecha, ¿no? Lo que hizo lo de FTX fue dejar el mercado limpio de malos actores, digamos, en ese momento. Nos provocó un mínimo por debajo del que ya habíamos hecho, que supuestamente el mínimo del mercado ya se había marcado antes del colapso de FTX, pero al haber ese colapso, que es un cisne negro, pues se produjo un mínimo un poco por debajo del mínimo que ya teníamos. Las bolsas ya habían marcado mínimo antes, a esa fecha de noviembre que quebró FTX, y Bitcoin ya había marcado mínimo también teóricamente. Lo que pasa es que en la práctica nos llegó este cisne negro en la quiebra de FTX y fue el último coletazo de ese mercado bajista, y a partir de ahí pues nos hemos ido recomponiendo. Es verdad que la confianza no se ha recuperado, los inversores pequeños evidentemente perdieron su dinero ahí en FTX y esto ha generado desconfianza que se ha trasladado hasta el día de hoy, porque estos ataques que está habiendo todavía contra Binance hacen que la gente tenga miedo y estamos viendo que el volumen de los particulares no es alto. De hecho, hay muy poca gente nueva que está entrando al mercado, solo los que conocen el mercado desde hace tiempo y van esquivando todos estos obstáculos que tenemos por el camino son los que se mantienen firmes, siguen creyendo en Bitcoin y siguen apostando por el mercado, pero no entra gente nueva y les estamos dejando más bien el camino libre para los institucionales, que también saben exactamente a lo que están jugando, pero los particulares como que ahora mismo no están tan en el mercado, ¿no? Eso es lo que ha provocado FTX y esta desconfianza. De acuerdo contigo, Miguel, sobre todo la pérdida de confianza y de credibilidad para el sector, que bueno, poco a poco, como tú dices, se van disipando estas dudas y sobre todo se está dejando el camino abierto a estos institucionales, a estas entidades como BlackRock, que van a entrar y con mucha fuerza al mercado. Muchísimas gracias, Miguel, como siempre, por analizar con nosotros todo lo que está sucediendo y todo lo que puede suceder en los próximos meses en el mercado cripto. Un placer, como siempre. Gracias a vosotros. Saludos, Sergio. Muchas gracias. Pues nosotros vamos a seguir con más análisis, con más actualidad. Ojo, porque ahora vamos a hablar de lo que está sucediendo en Brasil y en Argentina. Están proponiendo crear una moneda digital, una especie de CBDC, para que se hagan una idea. En Argentina, el propio Sergio Massa, el propio ministro de Economía, de alguna forma también influenciado por el FMI y la deuda que tiene Argentina con este organismo. Enseguida les contamos y les explicamos todos los detalles. Localizarnos ahora es más fácil. La economía a tu alcance. Empresas, inversiones, tecnología. Ya en la app de Movistar. Vive la economía. Negocios Televisión.
Soy Hugo Ferrer y durante el año 2022 logré identificar el inicio del mercado bajista gracias a los indicadores que sigo y a una estrategia sólida. Unos dicen que para invertir en bolsa hay que predecir el futuro. Otros dicen que predecir el futuro es imposible y que lo mejor es seguir ciegamente al mercado. Ninguno de los dos está en lo cierto. Por supuesto que el futuro no se puede predecir con un alto grado de confianza. Y lo paradójico es que seguir el mercado de forma incondicional solo es una predicción más sobre el futuro, que las bolsas seguirán subiendo de forma indefinida en el tiempo. Algo dudoso si estudiamos la historia de los mercados. Invertir profesionalmente no va de predecir nada, ni de hacer grandes actos de fe. Invertir profesionalmente va de entender los factores que mueven los mercados y de desarrollar una estrategia que se pueda adaptar a los diferentes escenarios macroeconómicos, tanto en momentos de expansión como en momentos de recesión. Soy Hugo Ferrer y durante el año 2022 logré identificar el inicio del mercado bajista gracias a los indicadores que sigo y a una estrategia sólida. Muchos otros lo hicieron también, pero la diferencia es que ellos no supieron detectar el siguiente mercado alcista que llegó. Se quedaron atrapados en sus emociones. En mi masterclass te voy a enseñar, como nadie nunca lo ha hecho, a analizar el ciclo económico con los mejores indicadores disponibles. Vas a aprender cuándo y cómo sube la bolsa y otros activos como los bonos, el oro o las criptodivisas. Y lo más importante, con todo ese conocimiento te voy a enseñar cómo estructurar una estrategia racional y sistemática de inversión, con la que obtener grandes resultados sin tener que predecir el futuro. Invertir con eficacia y gestionar los riesgos del ciclo económico supone que tiene que haber una planificación previa para aumentar y reducir la exposición a los diferentes activos de inversión. De lo contrario, invertir se convierte en una apuesta estática donde los riesgos se acumulan en los peores momentos, cuando tú más necesitas tu dinero. Soy Hugo Ferrer y esta es mi masterclass. De vuelta en Criptonegocios, de vuelta en Negocios Televisión. Siguen las caídas en los mercados, en los principales mercados, siguen las caídas en Wall Street, los tres principales índices americanos con caídas de más del 1%. Ha llegado October, que parece que de momento pues no está yendo bastante bien. También caídas, cierta volatilidad en el mercado cripto, pendientes del juicio de Sam Bankman-Fried y sobre todo pendientes de lo que está ocurriendo en Argentina con esta propuesta por parte de un candidato, por parte de Sergio Massa, de crear una moneda digital. Todas estas cuestiones vamos a analizarlas de la mano de Enrique Rivero, economista. Tenemos también con nosotros a Íñigo Cabestany, profesor en IE Business School, para dilucidar, para analizar todo lo que está sucediendo. ¿Qué tal, Enrique? Íñigo, muy buenas. Muy buenas, Sergio, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Sergio. Buenas, Íñigo, un placer. Si os parece, empezamos por lo último. Estas caídas que estamos viendo en Wall Street, en torno al 1%, hemos conocido estos jolts que parece que no han hecho mucha gracia a los inversores, no han hecho mucha gracia al mercado, caídas en torno al 1%, que además siguen a las caídas que ya vimos también en el día de ayer. Empieza October, todos estábamos esperando subidas importantes, sobre todo para el mercado cripto, ¿no? En Bitcoin la media, si no me equivoco, está en torno al 25% de subida, pero parece que no empieza del todo bien, Enrique. No sé si te esperabas estas caídas que estamos viendo y sobre todo un poco la volatilidad que parece que ha vuelto al mercado cripto. Bueno, al final lo que sí que es cierto es que históricamente pues estábamos esperando ese mes de un poco de luz verde, ¿no? Por fin, pero lo cierto es que al final, si echamos un poco la vista atrás, nunca habíamos vivido una situación similar a la que estamos viviendo ahora en este periodo de tiempo, ¿no? Entonces, al final siempre hay que ser un poco cautos y no olvidar de que, bueno, que al final esos resultados pasados no te garantizan los futuros. Ahora mismo, pues obviamente la economía tradicional no está tirando a ninguna de las economías mundiales y obviamente está teniendo su resultado también en todos los criptoactivos, ¿no? Entonces, en ese sentido, la verdad que creo que es un mes que, pese al FOMO que se está moviendo, ¿no? En ese sentido, ¿no? De que históricamente, pues, lo que comentas, la media estaba por encima, creo, del 20% incluso. Entonces, la verdad que hay que ser cauto, mantener los pies en el suelo y sobre todo ser consciente de que al final
la situación económica que tenemos ahora pues no incita a pensar en que realmente podamos ver una mini etapa alcista. ¿Cómo lo ves, Íñigo? Todos deseando que llegase octubre, deseando que, bueno, pues que volviese, como decía Enrique, esta luz verde, ¿no? Un poco de calma, un poco de subidas a los mercados, y vemos pues que hemos empezado el mes un poquito mal, ¿no? Estaban viendo ahí sus pantallas caídas en torno al 1,21% para el S&P, el Nasdaq también cayendo en torno al 1,5 porcentual, y vemos ligeras caídas para el mercado cripto, que eso sí parece que está aguantando bastante bien el tipo de momento. Bueno, yo creo que cautela es el mejor mensaje, ¿no?, que podemos lanzar. Los precios de la energía, del combustible, no paran de crecer. Llevamos ya muchas semanas de subidas, y eso sin duda pues va a impactar en todos los negocios, en todas las cadenas de suministro, y van a seguir suponiendo pues turbulencias en los mercados tradicionales, en los activos tradicionales. Y lo que sí estamos viendo, como decías, es una resistencia importante del mercado cripto a todas estas circunstancias, ¿no?, que de alguna manera sí siempre se ve influenciada, ¿no?, por lo que viene a ocurrir en la bolsa y en otros activos, pero se está encontrando pues un respaldo, un soporte muy, muy importante, y hemos empezado ya la semana pues creciendo más que la mayoría de activos, ¿no? Curiosamente, pues hablábamos siempre de volatilidad en Bitcoin, pues llevamos un año bastante lateral, teniendo en cuenta bueno, el bear market en el que nos encontramos, que además no es parecido probablemente a ninguno de los anteriores que tuvimos por situaciones macro y de inflación y demás. Hay más cuestiones que hablar, y sobre todo si nos ceñimos al mercado cripto, otro de los momentos más esperados, más allá de October, era el momento del juicio del ex CEO de FTX, el juicio de Sam Bankman-Fried. Está llenando de nuevo todas las portadas, como decíamos al principio del programa. Hace un año, 2 años, llenaba las portadas porque era algo así como el niño bonito de Wall Street. Estaba en Fortune, en Forbes, en Financial Times, todo el mundo alabando, incluso comparándole con Warren Buffett, y ahora puede llegar a enfrentarse incluso a una pena de 115 años de prisión. Enrique, ¿cómo valoras todo lo que ha sucedido con Sam Bankman-Fried y también este juicio que vuelve a poner al mercado cripto en el foco, y en este caso pues para mal, ¿no? Bueno, yo lo veo siempre, en este sentido quiero quedarme con la parte positiva, y es que parece que esto va a servir un poco de ejemplo de lo necesario que es la regulación, y de cómo durante un periodo de tiempo bastante amplio los exchanges han podido hacer y deshacer un poco a su antojo, ¿no? No ha sido hasta que, digamos, en este caso Sam ha metido la pata hasta el fondo, de alguna forma apalancándose más de lo que debería en todo momento, y ha sido entonces cuando, por así decirlo, saltó pues la noticia, ¿no? Pero si no hubiera sido así de ambicioso, o de no haber desarrollado hasta el final esa mala praxis, no lo hubiéramos sabido en ningún momento, ¿no? Al final podías ver indicadores que podrían darte algún indicio de que a lo mejor el token estaba haciendo cosas raras y tal, pero realmente a nivel regulatorio, a nivel institucional, no se le estaba haciendo ninguna inspección ni nada sobre el exchange, ni sobre todo el ecosistema que habría alrededor, ¿no? Entonces, ese es el mejor ejemplo para saber de que, en ese sentido, pues la regulación de alguna forma es necesaria, sobre todo para evitar este tipo de cosas, y pues de alguna forma ir protegiendo pues a ese consumidor, que, sobre todo para aquellos que estén en exchanges centralizados, etcétera, pues normalmente suelen ser un poco los más vulnerables, ¿no? Ya que al final es un poco la puerta de entrada normalmente al ecosistema, y es cuando más de alguna forma necesitas esa seguridad y esa ayuda, ¿no?, que te dé ese respaldo. ¿Cómo lo valoras tú, Íñigo? Está rindiendo cuentas, parece que se puede enfrentar incluso hasta 115 años de prisión, pero sí que es cierto, como analizábamos antes con Miguel, que la crisis de confianza y de credibilidad para la industria pues es notoria y es evidente, y en parte es responsabilidad, en este caso, del ex CEO de FTX. Sin duda, aunque yo creo que lo tenemos que valorar desde diferentes perspectivas, ¿no? Y para los que amamos esta tecnología tenemos que ser conscientes que al final lo que ha fracasado es de nuevo un ente centralizado, pues gobernado de una forma no transparente y sin control, ¿no? En ese sentido yo creo que también va a ser entretenido ver
hasta qué punto tira de la manta, ¿no? Sam, lo digo por todo ese apoyo institucional que ha tenido como emprendedor americano hasta el punto de ser, bueno, pues una figura del propio Congreso, ¿no? Que ha estado allí invitado múltiples veces y con el que tenía, pues desde su rama de inversión Alameda Research, una relación muy, muy cercana con la SEC, partiendo por el padre de su socia, ¿no? Caroline, que fue el antiguo presidente de la SEC. Entonces yo creo que en este sentido vamos a aprender muchas cosas seguro que no sabemos, porque en el momento de que pones a alguien contra la espada o la pared y le pides 120 años de cárcel, pues a lo mejor también empieza a cantar algunas cosas que hasta ahora no sabíamos, ¿no? También sabemos que FTX y Sam en concreto fue de los mayores donors, las personas que más donaron, por no decir la que más, a ambas campañas presidenciales de ambos presidentes, ¿no? Entonces hay que entender también que la SEC tiene aquí una presión importante. Las críticas no paran de crecer en torno a la figura de Gary Gensler y su relación con ciertos proyectos, como en este caso FTX, y creo que en ese sentido, más allá de que llegue una regulación y ojalá con una perspectiva justa, ¿no?, de lo que es regular algo centralizado, creo que hay más cosas que decir que el mercado cripto pues está en una situación mala por este caso, ¿no? Aunque es verdad que sí tiene un impacto negativo, sobre todo para los que no están ya de alguna manera familiarizados con la tecnología y con su valor, ¿no? Incluso se ha filtrado, lo contábamos ayer aquí en Negocios Televisión, que llegó a plantearse comprar a Donald Trump, llegó a plantearse darle 5.000 millones de dólares para que se retirara de la carrera presidencial del 2020, esta campaña que finalmente ganó Biden. Bueno, una auténtica barbaridad, todas las noticias que siguen surgiendo en torno a SBF, y por supuesto estaremos muy pendientes del juicio y contando todos los detalles de todas las últimas horas del mismo. Hablando de actualidad, de últimas horas, Enrique, quiero preguntarte por lo que está sucediendo en Argentina. Ayer analizábamos esta propuesta que lanzó un poco al aire uno de los candidatos, Sergio Massa, hay que decir que es el ministro de Economía de Argentina en estos momentos, candidato presidencial de cara a las elecciones que van a tener lugar en apenas unas semanas. De hecho, era uno de los favoritos, estaba más o menos ahí a la par con Javier Milei, sorprendió a todo el mundo en el debate que tuvo lugar el pasado domingo, anunciando pues que estaban planteándose crear algo así como una moneda digital argentina, algo así como una CBDC. Esto ha ido a más en las últimas horas, ha presentado ya un proyecto de ley y quiero saber cómo valoras esto, Enrique. No sé si tiene algo que ver con esta deuda que tienen con el FMI, no sé si alguien le ha dicho que vaya un poco de moderno, si sabe también las consecuencias de una CBDC, porque es cuanto menos sorprendente una propuesta de este tipo, ¿no? Sí, o sea, yo bajo mi punto de vista es más una herramienta de marketing como tal que una propuesta con fundamento, ¿no? Al final, el hecho de implantar una CBDC no te quita de que tu sistema fiduciario esté roto, ¿no? Al final no olvidemos que la inflación que hay en Argentina pues es absolutamente demencial, ¿no? Al final, si la comparamos con un poco la gráfica con el dólar, prácticamente parece más una meme coin que una moneda fiduciaria de un país que en principio desarrollado, ¿no? Entonces, la verdad que en ese sentido creo que hay un error de factores, ¿no? En el sentido de que no, en este caso, introducir la tecnología no te va a resolver los problemas que tienes pues de esa inflación, ¿no? Bajo mi punto de vista es más una herramienta de marketing, como comentabas, ir un poco de moderno, ahora está de moda, hablar un poco más de la tecnología, quizás sobre todo para aquella gente más joven que se esté empezando a adentrar un poco en el ecosistema, y yo creo que es más una herramienta que algo que pueda resolver el problema que tiene en el país como tal. Quiero saber también qué opinas tú, Íñigo, si estás de alguna forma sorprendido, si te esperabas una propuesta de este tipo y también las implicaciones que tienen, porque no sé si en este caso Sergio Massa, que es ministro de Economía, o sea que debería estar bastante al tanto, pero las implicaciones que tiene una CBDC en cuanto al control social, al control del gasto, no sé si es lo más recomendable de cara a unas elecciones cuando están tan cerca, ¿no? Bueno, como ya hemos visto que tú puedes
decir que vas a hacer algo y luego no hacerlo desde ciertos estamentos, pues bueno, tampoco debe preocuparles demasiado, ¿no? Y ya creo que en este sentido lo que es una piedra en el zapato para el control monetario es sin duda el efectivo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues el reclamo de las CBDCs de llevarlo todo a un entorno digital, pues puede ser muy atractivo también para economías donde sus ciudadanos pues no paran de buscar otros activos para luchar contra la inflación y toda la injusticia social que se hace desde las políticas monetarias de ciertos bancos centrales, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que al haber un mercado paralelo en dólares y demás, pues saben que mucho dinero de la economía se les escapa continuamente. Ahora bien, que quieran utilizar la tecnología blockchain, aunque fuera de una manera más centralizada, ¿no? Con un blockchain permisionado y todo esto, me suena a ciencia ficción, principalmente porque supondría un control exhaustivo y una transparencia total de todo lo que hace un gobierno a nivel monetario y a nivel económico, ¿no? Y creo que es algo que probablemente en ciertos países no interese para nada. De hecho, creo que va a costar verlo implementado en cualquier país, ¿no? Porque al final perderían pues toda esa opacidad y esa falta de transparencia que vemos continuamente en los presupuestos, en las políticas monetarias y en todas las acciones, estrategias de los bancos centrales. Entonces, en este sentido, hombre, no me sorprende, me ha hecho un poco de gracia, ¿no? La propuesta, porque la veo muy, muy lejos de la realidad, y si se hace esa moneda digital que proclaman, seguramente no será con la tecnología blockchain. Bueno, pues vamos a ver qué sucede. También quiero que analicemos un poquito las causas que hay detrás. Comentaba ya una de ellas hace apenas unos minutos, esta deuda que tiene Argentina con el FMI. Hay que recordar la situación de la economía argentina. Están en hiperinflación, una inflación en torno al 124%, el peso cada vez más devaluado, y la solución que se le ha ocurrido al actual ministro de Economía es lanzar esta CBDC. No sé si, Enrique, ¿crees que de verdad él piensa que así puede solucionar la situación que lamentablemente están viviendo en Argentina, o si puede tener algo que ver con lo que yo comentaba, con esta deuda con el FMI, que el FMI esté instándole, esté apretándole para que lancen esta propuesta? Personalmente, el hecho de introducir esta tecnología, como he comentado antes, no creo que tenga ninguna implicación a nivel de política monetaria, ¿no? Al final, el hecho de la inflación como tal no es por la tecnología en sí de los billetes o de la blockchain. Es al final un exceso de sacar dinero a la calle, ¿no? Por así decirlo, lo que está haciendo pues que las cosas, pues como su propio nombre indica en la definición de inflación, pues al final sean cada vez más caras, el poder adquisitivo siga cayendo en picado y que, bueno, pues que en definitiva el dinero cada vez valga menos, ¿no? En ese sentido, pues además de esa hipotética CBDC, también se ha hablado de la dolarización, ¿no? De dejar de lado ya el peso y pasar al dólar, que eso sería la otra parte que está proponiendo el otro candidato a la presidencia, ¿no? Entonces, creo que va a ser, en ese sentido, una lucha bastante interesante, porque al final son dos modelos totalmente distintos. Uno que se quiere más acercar pues a lo que es la primera potencia del mundo, a Estados Unidos en este caso, y otro que aboga más por, de alguna forma, introducir la tecnología como solución a este problema, ¿no? Que, bueno, realmente, como he dicho antes, no creo que sea una herramienta eficaz, pero, bueno, al final supongo que tendrá sus motivos para sacarla adelante esta propuesta. Está jugando un papel fundamental, un papel central en estas elecciones argentinas, y quiero preguntarte precisamente por ello, Íñigo. Estaba comentando Enrique las dos propuestas, ¿no? La de Milei de dolarizar la economía, también en este caso la de Massa de lanzar una moneda digital. ¿Te parece curiosas estas cuestiones, estos planteamientos, estas propuestas por parte de los candidatos argentinos? Porque desde luego se nota que estas elecciones se juegan en el bolsillo de los ciudadanos. Sin duda, creo que hay que valorar mucho el tablero geopolítico en todo este tipo de cuestiones, ¿no? No estamos hablando de reinos, al fin y al cabo, independientes que actúan un poco como así lo deciden, sino un poco de ejes de poder a nivel institucional, internacional y demás, ¿no? Entonces, puede ser que cuando hablamos de una moneda digital estemos hablando
de un modelo al que ya está bastante instaurado en China, donde cuesta muchísimo pagar en efectivo, ya no sé ni si es posible, en las grandes ciudades creo que no. Entonces, a lo mejor el modelo argentino del que estamos hablando es algo que va por esa línea, ¿no? Y luego, pues la otra alternativa es pues acercarse más al dólar, ¿no? A un estándar internacional en el que los argentinos pues ya llevan de alguna manera conviviendo de una manera clara, porque el que trata de generar valor y poder prosperar y crecer en Argentina y en otros países, pues lo hace con una moneda, digamos, mucho más estable, ¿no? de la que pueden cobrar en su país. Y de aquí pues también toda esa evolución en los diferentes puestos de trabajo de nómadas digitales, emprendedores y demás, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que aquí no solo es una cuestión interna de Argentina, sino que, como bien decías antes, pues aquí hay unas deudas que pagar, tenemos un sobreendeudamiento global brutal, y ese dinero, pues según quien gane, pues se va a elegir un camino, ¿no? Para devolverlo. Y yo creo que va por esa línea, ¿no? Toda esa lucha que va más allá de Argentina y depende también de todos esos acreedores que están esperando pues esa vuelta en su dinero, ¿no? Vamos a terminar pasando de Argentina a Brasil. También tiene mucho que ver con la tecnología blockchain, en este caso porque Brasil va a lanzar una identidad digital, y quiero que nos cuentes un poquito los detalles de esta noticia, Enrique, y sobre todo cómo puede afectar, porque vemos que la tecnología blockchain, ayer contábamos que Rusia está planteando algo así de cara a sacar una moneda con los BRICS, ahora vemos en este caso en Argentina, ¿no?, esta propuesta de las CBDCs, y Brasil también lo está llevando a cabo ya para crear una identidad digital. Sí, bueno, al final es un modelo que ya hemos visto pues en otras potencias del mundo. Al final, el hecho de introducir esa identidad digital no significa obligatoriamente que vaya a ser negativo, ¿no? Al final, como hemos comentado en otras ocasiones, el hecho de que sea una herramienta no significa que sea mala, ¿no? O sea, una herramienta la puedes usar bien o la puedes usar mal. En este caso, pues todavía Brasil no ha dado más detalles sobre un poco el enfoque que va a tener esa identidad digital, no más allá de, obviamente, pues tema de trámites, de poder, a lo mejor, acceso a crédito u otras cosas más a nivel económico, que obviamente simplificarían mucho algunos procesos burocráticos, pero que también puede tener otras implicaciones, pues como hemos visto en otros modelos, como podría ser China, ¿no? Que ahí pues estamos viendo, obviamente siempre ponemos este ejemplo, pero al final es el ejemplo digamos, más cerrado, ¿no? Que al final es el que controla absolutamente todo lo que va haciendo cada persona, desde si se salta un semáforo, cuántos libros compra al mes, o si se compra un libro, o sea, una cerveza o lo que sea, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a ver un poco, todavía es pronto para saber un poco hacia dónde va a ir ese modelo. Repito, al final es una herramienta que, bien utilizada, puede ser muy importante y sobre todo para agilizar ese tipo de procesos burocráticos. Íñigo, porque quizás más allá del uso de la tecnología blockchain, que quizás la idea sea bastante moderna, ¿no?, como decíamos antes, además bastante positiva, pero quizás la principal preocupación radica en los datos, ¿no? Sin duda, hay que tener muchos factores en consideración, sobre todo a nivel éticos, de seguridad, de privacidad. Hay que tener en cuenta que hoy en día prácticamente con nuestra cara pues ya estamos haciendo muchísimas acciones, ¿no?, en el mundo digital, pues desde pagos a registros, Entonces, en este sentido, pues si es para eliminar burocracia, fraudes de tu persona, todo tipo de facilidades, pues lo vamos a ver como una herramienta fantástica, siempre y cuando pues proteja y ponga en el centro pues la seguridad, la privacidad. Pero al final aquí volvemos a ese tablero geopolítico internacional y a ver un poco pues cuáles son los aliados y cómo van implementando estas herramientas, estas tecnologías de diferente forma, ¿no? Si al final esto sirve para que pues pueda haber una brecha donde se pueda usar tu cara para diferentes motivos, pues me parece un gran riesgo, ¿no? Para en general la propiedad, para un montón de cosas, ¿no?
Entonces, en ese sentido, a ver con qué salen, cuál es la ley, ¿no? Porque entiendo que habrá una, y en ese sentido, pues a ser también muy cautos, ¿no? Pues ya hablábamos de WorldCoin, cómo podría usar la identidad de sus usuarios en un futuro, y eso que estamos hablando, pues en teoría, de una red que se está construyendo sobre esa base de datos descentralizada, distribuida, que es el blockchain. Pero mi cuestión aquí es cómo se va a construir esa identidad digital y de qué forma se va a almacenar, proteger y securizar, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que aún no tenemos datos suficientes para sacar una conclusión, pero mi sensación es que miedo me da, ¿no? Así lo dejo. Con ese titular, miedo nos da, desde luego, la tecnología blockchain, que se sigue expandiendo, pero como bien decía antes Enrique, estas herramientas se pueden utilizar bien o se pueden utilizar mal, ¿no? De ahí quizás el miedo de todos nosotros. Muchas gracias, Enrique e Íñigo, por estar por aquí. Un placer, como siempre. Muchas gracias, Sergio. Un placer, muchas gracias, Sergio. Muchas gracias. Pues mañana volvemos, igual a eso de las 6 de la tarde, en el mismo sitio, a la misma hora, contándoles, analizando todo lo que sucede en el mercado cripto. Muchas gracias por acompañarnos, buenas tardes y buenos profits.